tenemos un tema bien bonito, bien interesante en esta noche, que es la historia de la iglesia desde el Pentecostés. Nosotros conocemos que hay muchísimo que hablar de esto, muchísimo de qué hablar. Ojalá el tiempo nos alcance de aquí para allá. Mucho rato vamos a estar hablando acerca de la iglesia del Señor. Entonces, para eso vamos a leer, para entrar en materia ya, entonces vamos a leer la palabra de Dios en Efesios. Ubíquense ahí en Efesios, el capítulo 2, el verso 11 en adelante. Efesios capítulo 2, verso 11. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer hasta el verso 19. Creo que Efesios, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos hablan acerca de la iglesia del Señor. Tenemos que tener bastante en cuenta eso. Bien, yo hablo un poquito rápido, van cantando las ideas, van guardando ahí, van manteniendo la información. Y vamos a tratar de hacer lo posible, de no hablar tan rápido, para que ustedes vayan entendiendo todas las cosas que se han dado desde el Pentecostés hasta este tiempo que estamos viviendo. Vamos a hablar de la historia de la iglesia. Dice el capítulo 2, el verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, un solo cuerpo, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bien, estamos ubicados ahí en Efesios, el capítulo 2, del verso 11 hasta el verso 19. Encontramos acerca de lo que el Señor nos ha hablado y vamos a hablar algo acerca de la composición de la iglesia y el nacimiento de la iglesia. La composición de la iglesia y el nacimiento de la iglesia. Dios permita que nos alcance el tiempo que tenemos esta noche para hablar acerca de esto. Vendrán muchas cosas más que hablar de la iglesia, pero ya iremos mirando a ver cómo lo hacemos. Pero vamos a hablar en esta noche lo que es la composición de la iglesia y el nacimiento de la iglesia. Creemos que Jesucristo vino al mundo con una misión específica y durante su ministerio en la tierra Jesús dedicó toda su vida al trabajo, la transformación de vidas, y dijo que vino a buscar, el Señor dijo que vino a buscar y a salvar a todo aquel que se había perdido. Esa era la misión del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Antes de retornar al cielo, Cristo capacitó y perfeccionó un pequeño grupo de personas para continuar la tarea. Cuando Él partiera, ellos continuaran la tarea que Él comenzó, iniciando con esto así, para que los que Él capacitaba estuvieran también allí y siguieran con esta tarea.
para congregar a un grupo, creó y edificó la iglesia. Palabra de Dios, encontramos que Jesús mencionó esta palabra iglesia por primera vez en San Mateo, el capítulo 16, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí aparece ya la primera palabra, iglesia. Así que después del retorno de Cristo al cielo, cuando fue la ascensión al cielo, su obra continuaría. Continúa aquí porque ya había gente capacitada que él había dejado, los discípulos a los cuales los había instruido durante muchos días y los había dejado ya capacitados para continuar la obra que él había comenzado para que ellos continuaran también predicando y que fuera mucha gente añadida a su pueblo. La etimología de iglesia es eclesia en el vocabulario griego que el Nuevo Testamento usa para referirse a la comunidad cristiana. Viene de la expresión ekkaleo, ese es el griego, viene de esa expresión ekkaleo, que significa literalmente llamar afuera. Nosotros sabemos que en la Grecia antigua, cada vez que se iba a convocar a una asamblea o alguna reunión importante donde se hablaban temas políticos, temas de carácter urgente para tratar algunas cuestiones que habían con el pueblo, con la ciudad, ellos convocaban a la ciudad y la reunión se hacía, era fuera de las murallas de la ciudad por ser tanta la multitud, no cabían dentro de la ciudad, entonces convocaban la gente fuera de la ciudad, entonces a esto le llamaban, era un heraldo el que hacía, el que llevaba la voz, el que reunía todo ese personal, entonces a todo esto se le llamaba ekkaleo, que significa literalmente llamar afuera, o sea, llamar, congregar, eso significa esta expresión. En la primera traducción bíblica que nosotros encontramos, que ya vimos todo esto del Antiguo Testamento realizada en 250 años antes de Cristo, denominada Septuaginta, como ya nosotros estamos viendo la otra vez acerca de todo esto, la versión de los 70, por haber intervenido 70 judíos en la traducción del hebreo al griego, aparece por primera vez la palabra eclesia, la cual no era equivalente o igual a la palabra que nosotros utilizamos hoy porque la utilizamos en español. Eclesia fue la traducción de la voz hebrea, Kehal, que significaba la congregación de Israel. Kehal era en hebreo, significaba la congregación de Israel en el Antiguo Testamento y tiene el mismo significado Kehal en hebreo. Tiene el mismo significado que eclesia en griego. Eclesia con doble K y Kehal en hebreo y eclesia en griego tienen el mismo significado o congregación en español. Aparecen, por ejemplo, en Primera de Reyes, el capítulo 8, el verso 14, Primera de Crónicas, aparece que ahí encontramos la Biblia hablándonos acerca de la congregación de Israel. Entonces, esto era lo que se significaban todo esto, era congregación o los llamados afuera o los llamados a congregarse. Con el concepto de congregación de Israel, Kehal, para definir la iglesia, o sea, los llamados afuera del mundo por Dios, los convocados por él, apartados para él. Eso es lo que significa ahora en la traducción. La iglesia es un pueblo llamado afuera, o sea, sacado del mundo, llamado a ser parte del cuerpo de Cristo, o sea, llamado de allá, sacado dentro del mundo
y está en la presencia del Señor. Salir del mundo y entrar al reino de Dios. Entonces, en Juan nosotros encontramos en el capítulo 17, el verso 14, capítulo 17, verso 14 de San Juan, dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Fíjese, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y ahí está apareciendo algo que ya Dios los sacó del mundo. O sea, ya no son del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y continúa diciendo el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. O sea, ya estos cristianos han salido del mundo, han sido sacados, rescatados de allá, llamados por Dios, pero ahora van a cumplir una misión. Dice, como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces nosotros tenemos que entender todo esto. Ya nosotros no somos del mundo, hemos salido del mundo, pero ya no somos del mundo. Somos el cuerpo de Cristo, somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un organismo vivo. La iglesia del Señor no es una nación, es un organismo vivo. Es la iglesia del Señor Jesucristo, es el cuerpo de Cristo y la cabeza es nuestro Señor Jesús. Amén. La Biblia dice en Juan 17:20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, no ruego, dice él, no ruego por ellos solamente, sino por los que han de salir también de allá por el mensaje que predican también los que han salido, que han sido enviados al mundo, o sea, los predicadores que están allá. O sea, ahí viene el Señor hablando acerca de todas estas cosas, y en San Juan capítulo 18, el verso 36 dice, respondió Jesús y dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. O sea, la gente no reconoce a Jesús porque él venía, porque dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado ni crucificado. Pero como yo no soy de acá, mi reino no es de acá, entonces nadie peleará por mí. Entonces eso es lo que el Señor quiso decir ahí en ese momento. Se entiende por el mundo todo el sistema impío que actúa independientemente de Dios y hostil a Cristo. Se entiende por el mundo todo el sistema que opera en contra de la voluntad de Dios, en contra de la palabra de Dios, en contra de todos los mandamientos de Dios. Eso es lo que se entiende por el mundo. Entonces nosotros hemos salido de allá, de todas esas cosas que nos tenían atados, de todas esas situaciones que del pecado que nos estaba atando, que no creíamos en Dios, que no creíamos en la palabra de Dios, pero Dios nos llamó a salir de allá y a ser parte ahora del cuerpo de Cristo. Entonces, lo que nos dice en 2 de Corintios 6, 17, 18, dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. Y será para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Santo Todopoderoso. Dice, apartaos. ¿Qué es lo que dice? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. El término iglesia se explica de muchas maneras.
Pero vamos a mirar un poquito acerca de lo que tenemos ya claro, de dónde viene la palabra iglesia, ¿verdad? Iglesia hemos sido los llamados afuera, los llamados, los que hemos salido del mundo y ahora hacemos parte de la congregación o del pueblo del cuerpo de Cristo. Entonces, eso es lo que significa la iglesia. La iglesia está compuesta, la composición, vamos a entrar ahora a lo que es la composición de la iglesia. La composición de la iglesia la iglesia está compuesta tanto por judíos como por gentiles que aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador único y suficiente en su vida. Nosotros sabemos que la iglesia del Señor hay tanto judíos como gentiles. La palabra de Dios en Hechos, el capítulo 4, el verso 12 dice, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. O sea, todos los que han creído en Cristo Jesús como el Señor, como el único Salvador y suficiente de sus vidas. Entonces, a través de ese nombre hemos sido incorporados al cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. El elemento humano que conforma la iglesia surge de los grupos separados al momento del llamamiento, los grupos separados al momento del llamamiento, al momento del llamamiento de Abraham. Nosotros miramos que las promesas que se le hicieron a Abraham cuando salió de su tierra, de su parentela, que el Señor le prometió que le iba a dar una descendencia como las estrellas, como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Este hombre fue bendecido y esa promesa a lo largo del tiempo se ha cumplido hoy también en nosotros, que en la iglesia hay gente que tenía también esa promesa, pero que han creído en el Señor Jesucristo, como lo fueron los apóstoles en el aposento alto. Se añadieron muchísimos judíos, todos los que se entregaron en ese momento eran judíos, pero después pasó el evangelio también a los gentiles, que eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a la historia de la predicación del evangelio, de los viajes misioneros de Pablo, de todo esto. Nosotros vemos cómo se extendió la iglesia de una manera extraordinaria. Entonces la iglesia está compuesta tanto de judíos como de gentiles. En Efesios el capítulo 2, el verso 11, que es lo que nosotros acabamos de leer, nos está explicando ya para llegar ahí. En lo que tenemos acá es que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos ha hablado y nos ha relatado todo lo que sucedió aún desde antes de la fundación del mundo. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, eso fue lo que leímos ahora, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eras llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Nosotros éramos llamados incircuncisos por medio de aquello que por medio de la circuncisión hecha a mano. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea, nosotros que estábamos lejos, los gentiles, el pueblo pagano, que no había sido reconocido, la nación que había sido reconocida era la nación de Israel, y hay una promesa extraordinaria para ese pueblo, para esa nación, pero los gentiles no hacíamos parte de esto, sino que Dios, por medio de su sangre, por Cristo, nos ha reconciliado, porque el que es en nuestra paz, que da de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. A nosotros nos separaba una pared intermedia. ¿Recuerdan esos versos cuando el Señor muere en la cruz del Calvario? Hay una
hay un velo, el velo del templo que separaba del lugar santísimo, el lugar santo del lugar santísimo. Entonces ese velo se abrió en dos y hubo entrada para que también nosotros como gentiles pudiéramos entrar directamente a la presencia del Señor, y se abrió una puerta para que todo el que quisiera llegar al Señor de esta manera lo pudiera realizar. Amén. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él nuestra paz, porque Él es nuestra paz, el que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que de separación, aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo pueblo, haciendo la paz. Mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos y en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. O sea, conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. O sea, somos ahora el cuerpo de Cristo. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos, ya no somos aquellas personas que estábamos alejadas, sino que hemos venido a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces lo que nosotros tenemos aquí, ahí también alude a los tres grupos humanos. En Primera de Corintios capítulo 10 verso 32 nos está dando una referencia, y ahí habla el apóstol Pablo acerca de los tres grupos que conforman la iglesia, o los dos grupos que conforman la iglesia y la iglesia de Dios. Dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea que está conformada tanto por judíos como por gentiles, y esta es la iglesia del Señor. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo, él está diciendo, no seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles. Se está hablando acerca de lo que era malo hacer en la ley, o lo que prohibía la ley. Hay cosas que todavía en el pueblo judío se están, bueno, más adelantico vamos a mirar algo acerca de todo esto, pero lo que quiero aclarar es que la iglesia en este momento está conformada tanto por judíos como por gentiles. Y dice el verso número 10, Primera de Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que seáis salvos. Nosotros entendemos todas estas escrituras. Efesios nos habla acerca de todo. Efesios es la epístola donde Pablo señala el eterno propósito redentor de Dios, realizado en la iglesia, de la que participan tanto gentiles como judíos. Una breve consideración de Efesios 2, el verso 11 al verso 19. Todo esto nosotros lo entendemos y vemos cómo el Señor habla acerca de la iglesia del Señor aquí en estos versículos. Dice que el apóstol explica los conceptos del cuerpo de Cristo que ya había adelantado en el capítulo 1. Desde el capítulo 1 nosotros encontramos lo que el apóstol nos está hablando acerca de la iglesia del Señor. Luego nos habla también en el capítulo 2 de Efesios, que ya se nos había hablado. El capítulo 1, el verso 23,
Vamos a mirarlo un poquitico aquí para que se den cuenta lo que nos dice el apóstol Pablo acerca de... Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero me llama la atención algo. El verso 23. ¿Qué dice el verso 23? La cual es su cuerpo. Creo que tengo esta cita mal acá, pero vamos a mirar aquí. En los versos 14 y el verso 15 de Efesios capítulo 2, el verso 14 y el verso 15 nos habla, nos dice verso 14 y el verso 15, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación y aboliendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios todas las cosas. Es el verso 16 y el verso 17. Pablo expone los motivos por los cuales judíos y gentiles creyentes en Cristo Jesús deben dejar de lado todo motivo de contiendas para actuar de acuerdo a los preceptos del Evangelio, ya que por medio de Jesús los unos, los judíos, y los otros, los gentiles, tienen ahora acceso directo a la presencia de Dios. Y el verso 19 se refiere a los derechos o los derechos ciudadanos, por los cuales compara la iglesia con una ciudad que brinda privilegios, donde ya no hay ciudadanos de segunda categoría o gente sin derecho alguno como extranjeros, sino todos las mismas ventajas por estar familiarizados en Cristo. Ya cuando usted pasa a ser miembro de la iglesia del Señor, ya su nacionalidad se pierde, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, sino que todos vamos a ser un solo pueblo, un nuevo pueblo y un cuerpo. Ya nosotros no somos una nación, sino un cuerpo. Vamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces ya ahí no hay judío, ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay tampoco esas excepciones de personas, porque todos vamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles. Esa pared intermedia que había se derribó, ya eso quedó atrás, ya la ley se cumplió en el Señor Jesucristo. Ahora estamos en el tiempo de la gracia. Por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Entonces la gracia acobijó tanto a judíos como a gentiles, pero hay que tener un proceso y hay que pasar a creer en Dios. Amén. Entonces ahí tenemos lo que es la composición de la iglesia, que se compone tanto de judíos como de gentiles. Ahora vamos al nacimiento de la iglesia. Nacimiento de la iglesia, y en este punto vamos a considerar tres teorías. Tres teorías sobre la fundación de la iglesia. Hay algunas que coinciden con las que nosotros tenemos, o las creencias, o lo que nosotros creemos ahora, y hay otras que están realmente erradas, pero sería bueno que miráramos un poquito acerca de las teorías acerca del nacimiento de la iglesia. Muchos dicen que la iglesia nació el día de Pentecostés. Yo creo que la iglesia nació el día de Pentecostés. Hay algunas teorías que no dan
pie a que la iglesia sea mencionada en el Antiguo Testamento ni nada de eso, sino que solamente se ocupan desde el capítulo 2 de los Hechos hasta el arrebatamiento de la iglesia que sucede en el libro del Apocalipsis. Entonces vamos a mirar alguna, la teoría realista, en la que sitúa la gestación de la iglesia como exclusivamente neotestamentaria, o sea que solamente del Nuevo Testamento, y ellos no regresan atrás a mirar si aparece algún registro de la iglesia, si aparece algo que haya conformado, que haya anunciado la iglesia del Señor, sino que ellos parten desde el capítulo 2 de los Hechos hasta el arrebatamiento de la iglesia, hasta primera de Tesalonicenses 4:16, que dice que Dios mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ellos creen desde el capítulo de Hechos 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, ese es una teoría realista, con un recorrido desde ahí hasta el arrebatamiento. Esta teoría no vuelve atrás al Antiguo Testamento a buscar sombras acerca de lo que sucedió o de cómo Dios planificó todo para que esto se diera a conocer. Amén. Entonces, al buscar, nosotros sí podemos encontrar algo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento acerca de todo esto. Esa es la teoría realista. Otra teoría alude al recurso tipológico, según el cual no hay una separación tan tajante del Antiguo y el Nuevo Testamento. Esa teoría que nosotros estábamos mirando, la teoría realista, ellos separan totalmente el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Pero esta teoría, la teoría idealista, ellos no separan tanto o tan fuerte, no hacen esa separación tan fuerte del Antiguo al Nuevo Testamento, y hay una reparación, no hay esa separación tan grande de los dos testamentos, sino que ellos se afirman en el pensamiento y del Nuevo Testamento, y se encuentra que el Nuevo Testamento se encuentra escondido en el Antiguo y el Antiguo Testamento se encuentra revelado en el Nuevo Testamento. Esta teoría se le llama la teoría idealista. Idealista, para los idealistas, la fundación de la iglesia se produce en dos sentidos, uno profético y el otro histórico. Para ellos, la iglesia nace proféticamente en el Antiguo Testamento, nacimiento profético, al ser Israel la nación llamada por Dios para servirle de entre todas las naciones de la tierra, se constituyó en la iglesia del Antiguo Testamento. Nosotros no creemos que la nación de Israel sea una iglesia. La nación de Israel es una nación, pero no es una iglesia. Muchos dicen que la iglesia es el Israel. No, la iglesia no es Israel, es muy diferente la iglesia de Israel. La iglesia es un organismo vivo y es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo, pero la iglesia no es Israel. Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Por eso es que muchos se han confundido muchas veces pensando que todas las promesas que hay en la Biblia son para la iglesia del Señor, cuando esas promesas de la prosperidad y de todas estas cosas se le dieron fue a Israel se le dio el poder de hacer dinero, a Israel se le dieron muchísimas promesas de... Ustedes nunca han visto que Israel ha vivido una situación económica terrible, siempre han estado bien económicamente y han sido cautivos muchas veces, pero de ahí se han levantado, han sido esparcidos, pero han vuelto otra vez, y es una nación que siempre irá
en crecimiento económico. Hoy en día prácticamente si usted escucha las noticias, escucha todo lo que está pasando con Israel, Israel es una nación bendecida económicamente, Israel es una nación que prospera de la nada. Incluso por ahí hay un comentario que Israel hizo florecer el desierto donde no había agua, donde no había nada de estas cosas. Israel hizo florecer todo eso y están cultivando en el desierto y se han vuelto los mayores exportadores en tubérculos y en una cantidad de cosas que no se producen, donde verdaderamente tenemos agua y tierra para producirlas. Ellos que no tienen el agua y no tienen sino arena, las están produciendo y las están exportando. Entonces, todo esto nosotros vemos que es una promesa de parte de Dios. Dios les dio a ellos el poder para hacer dinero. Por eso es que hay mucha gente que se equivoca y a veces se pone a hablar de prosperidad y de todas estas cosas, y escuchamos ahorita una cantidad de iglesias hablando acerca de la prosperidad y hablando acerca de todas estas cosas, pero realmente nosotros nos ponemos a mirar y a ellos fue que se les dio el poder de hacer dinero. La iglesia o congregación de Jehová por el rechazo de Moisés, fíjense que todo esto ellos lo comparan cuando el pueblo de Israel rechazó a Moisés y no quisieron o sea, rechazaron a Moisés, rechazaron lo que les decía Moisés y todo esto. También lo comparan con el rechazo que hizo el pueblo de Israel hacia Jesucristo, que no lo aceptó como Dios. Entonces, a esta teoría compara todas estas cosas y con el nacimiento profético de la iglesia, porque todo esto sucedió. Entonces ellos comparan todo esto con lo que sucedió al Señor venir y el pueblo de Israel lo rechazó. El nacimiento histórico es, de este punto concuerda con lo realista, el señalar el Pentecostés como el día de fundación de la iglesia, solo que los idealistas van a enfatizar por sobre todas las cosas el bautismo del Espíritu Santo, y todo esto fue lo que dio el nacimiento histórico de la iglesia. Y otra teoría es la teoría llamada teoría práctica. La teoría práctica parece, esta está cobrando auge en nuestros días, caracterizada por su contenido eclesiástico, acercándose a las dos posturas que tienen la realista y la teoría que les acabo de mencionar. Entonces nosotros encontramos aquí la teoría llamada práctica. Esa teoría práctica se acerca a las dos teorías que hablamos, la realista y idealista. Esta es la iglesia neotestamentaria, aunque la iglesia judía era una sombra proyectada de la iglesia actual. Esta última, por estar fundada sobre mejores promesas, es también mencionando la congregación del pueblo de Israel y comparando todas estas cosas. Pero nosotros hoy en día tenemos algo claro. ¿Cuándo fue que nació la iglesia del Señor? La iglesia del Señor nació el día de Pentecostés. ¿Por qué nació el día de Pentecostés? Por el descenso del poder del Espíritu Santo. La palabra de Dios, cuando el Señor le dice a Pedro: a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En ese momento Dios estaba anunciando lo que iba a suceder. Pero hay algo que nosotros debemos entender, es en el capítulo 1 de Efesios,
capítulo 1 de Efesios, creo que en el verso 4, dice el verso 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Entonces, la iglesia nació el día de Pentecostés, pero el propósito de Dios fue antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor tenía ese pensamiento, el Señor tenía ese pensamiento, nació en el corazón de Dios, y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. Fue concebida en ese momento antes de la fundación del mundo. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo, pero que dio su nacimiento el día de Pentecostés. Entonces nosotros debemos de creer todo lo que sucedió durante todo ese tiempo de los profetas y de todo esto. Ya Dios venía actuando y la iglesia estaba en gestación, y el momento de nacer fue el día del derramamiento del poder del Espíritu Santo. Ahí entonces nació la iglesia del Señor. Algunos se confunden con este versículo que dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Ahí es donde la gente hay una doctrina por ahí que es la predestinación, pero nosotros no vemos que aquí se esté hablando acerca de un individuo. Aquí se está hablando es de la iglesia del Señor. La iglesia del Señor sí estaba antes de la fundación del mundo, estaba escogida para todo aquel que crea en este tiempo, o sea, en el momento del nacimiento de la iglesia, llegue a ser parte del cuerpo de Cristo. Por eso el apóstol dice: según nos escogió, porque dice: nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria y gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, por la gracia en este momento, por las riquezas de su gracia. Entonces tenemos claro que la iglesia está conformada tanto por judíos como por gentiles, y que la iglesia estaba antes de la fundación del mundo, fue concebida por el Señor, y que tuvo su nacimiento el día de Pentecostés, con el descenso del poder del Espíritu Santo sobre la vida de los primeros cristianos, 120 que estaban allí, y así nació la iglesia del Señor. Hermano Javier, algo que pude observar en la charla, y es que hay un significado muy similar entre santidad e iglesia, porque la santidad también significa separación, y veo que la raíz de la palabra iglesia también es separado, apartado, llamado, sí. Y la palabra santidad es separado. Hermano Nevington, cuéntenos en la próxima charla seguimos con este mismo tema, hermano Nevington. Sí, Jorge, Dios te bendiga. Sí, yo creo que la enseñanza estuvo muy clara, muy bonita, y creo que quedó continuar este mismo tema, porque el hermano Javier apenas terminó de enseñar en el nacimiento de la iglesia.
Y creo que el nacimiento de la iglesia hasta nuestros días es otro tema. Y entonces yo pienso que hay que continuar con este mismo tema, o sea, continuar donde quedó. El hermano Javier pues nos dirá, la verdad es que es una enseñanza muy bonita que en verdad necesitamos seguir escuchando. Amén, amén.